Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Alguien quiere pues no se han conectado todos, son poquitos. ¿Alguien quiere que revisemos su propuesta de sanitaria o no han terminado? Yo no he terminado, profesor. Pues creo que nadie, porque no contestan. Nosotros tampoco, profe. Todavía no terminamos. Tampoco nosotros, profe. Igual nosotros, profe. Bueno, creo que le atiné. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? No nos iba a dar un ejemplo para ver lo del el dimensionamiento de la fosa séptica o algo así, recuerdo. Sí. Bueno, primero tendríamos que ver ya todo, ¿no? Para agarrar un ejemplo todo corrido. O sea, de lo que es zanjas de filtración y pozos de absorción. Y ya después hacer un ejemplo ya de corridito, ¿no? Calcular la fosa séptica, calcular las zanjas, calcular el pozo. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver, a terminar de ver lo de la fosa, ¿no? Sí. Ya los que no están, pues ya, pues no están. Bien. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? De la limpieza y este es donde, cuando no hay camiones y demás. Y de las dimensiones, lo único que podemos platicar, pues es que si hacemos una fosa séptica de una sola cámara, pues el 100% se va a dimensionar con el 100% de los resultados, tanto de líquidos como sólidos, ¿sí? Y cuando lo hacemos de dos cámaras, que es lo más recomendable, vamos a retener un 75% en una primera cámara, tanto de sólidos como líquidos, y un 25% en una segunda cámara, ¿sí? Digo, es lo más recomendable por los gases que se están generando en su interior y siguen removiendo partículas de sólidos, y todavía a su salida, pues todavía son arrastradas, ¿sí? Y bueno, como decíamos, esto lo vamos a ver en el ejemplo de cómo se van dimensionando tanto una cámara como una segunda cámara. Y que dicen que su forma, pues,
preferentemente debe de ser rectangular con aristas redondeadas. También es para los sólidos, proponiendo una altura, ¿sí? Este es para cómo obtenemos las dimensiones para los líquidos, que el sólido se va a mantener en el fondo durante un tiempo de limpieza. Y los líquidos pues van a estar fluyendo de una cámara a otra y posteriormente hacia pozos de absorción o zanjas de filtración, o ambos. ¿Sí? Bien. Entonces, para nuestras zanjas de filtración, que son métodos económicos, que son muy fáciles de construir, pues eso sí, muy facilísimos, no llevan mamposteo, no llevan nada, ¿verdad? Y esto es para ir mejorando el efluente de un tanque séptico por medio de la filtración, ¿sí? Y como siempre lo comentamos, este sistema no es adecuado en los suelos rocosos, arcillosos, pantanosos o niveles freáticos muy altos, ¿verdad? En rocoso, pues no vamos a poder hacer una zanja, está muy duro, la excavación sería muy costosísima. Las arcillas, pues, no tienen mucha filtración, no absorben mucho los líquidos. Pantanoso, pues imagínense, ¿no? Va a estar ahí el agua junto con estos tipos de suelos que son muy blandos y en los niveles freáticos tampoco. Hay una zona aquí de la Ciudad de México, todo lo que es la zona de los Pedregales, que así le llaman, de Ciudad Universitaria, entre unas colonias Santo Domingo, Santa Úrsula y varias colonias de esa zona, que sus suelos son de roca volcánica, de lo que es el Ajusco, ¿sí? Pero es roca porosa, ¿no? En su mayoría. Ahí nos tocó a nosotros andar trabajando en alcantarillado, porque todas esas colonias carecen, muchas todavía carecen, otras ya cuentan con él, pero de alcantarillado. Lo que les favorecía ahí a ellos, que por ser roca porosa, e inclusive hay grietas, a la hora de que uno excavaba, a veces uno encontraba una grieta, ¿verdad? De ese tipo, en ese tipo de materiales. Entonces lo que ellos hacían, muchos todavía lo hacen, se conectan su drenaje. Todas las aguas de desechos hacen un pozo, ¿sí? En ese tipo de terreno, que les va a costar un poquito de trabajo, pero ahí conectan su alcantarillado. La descarga de los desechos de aguas residuales, ya, se evitan de muchos problemas. Toda esa agua se va al subsuelo por todas las grietas que tiene ese tipo de rocas. Pero ¿qué es lo que está pasando? Están contaminando las aguas o el manto freático que está abajo en la Ciudad de México, ¿no? Recuerden que toda la Ciudad de México está edificada, o la mayor parte, arriba de un lago, ¿no? Que son aguas freáticas o aguas artesianas, ¿sí? De ahí se abastecía agua potable durante mucho tiempo la Ciudad de México. Entonces, había recarga de sus mantos, ¿sí? Y era por medio de muchas zonas, ahí era la mayor área de recarga de los mantos freáticos de esa parte. Entonces, mucha gente se conectó ahí, estaba conectada. Jamás iba a tener problemas de que esas mismas aguas se les iban a regresar nunca, ¿no? Se conectaban a grietas y listo. ¿Sí? Lo que sí es costoso, bueno, ahí en esa zona también ya hicieron unos pozos indios, ¿verdad? Es similar al pozo de absorción, únicamente que pues, está libre, ¿no? Es un pozo, es un hueco, ¿verdad? 1 metro de diámetro aproximadamente, y ahí canalizan todas las aguas pluviales de X zona. Van canalizando aguas pluviales a esos pozos, ¿verdad? Y por eso, pues, aquellas zonas, pues, no sufren de inundaciones, no nada.
y ya ese pozo indio ya se encarga de filtrar y que se vayan todas esas aguas hacia el subsuelo. ¿Sí? Todavía muchas zonas, les digo, no hay inundaciones por allá, hay muchos pozos que fueron haciendo en las autoridades, en zonas estratégicas, y canalizar todas las aguas de lluvia hacia esos puntos. Es imposible, pues, en toda el área, ¿no? Pero sí en algunos puntos estratégicos, ¿verdad? Pues me recordé ahorita aquí porque dice que, pues, en suelos rocosos no se pueden hacer zanjas de filtración, pues, dependiendo, ¿no? Hay una roca que es muy maciza y para triturarla se necesita equipo especial o explosivos. Ahí pues imposible. Bien. Las zanjas de absorción son más o menos, o se construyen con las siguientes medidas, ¿verdad? Que una profundidad que van de 60 a 100 centímetros, ¿sí? De profundidad, iniciando con 60 centímetros y por pendiente hasta 1 metro, ¿sí? Los anchos van a variar de 30 centímetros a 60 centímetros. Por lo regular, pues, o se hacen un intermedio o se hacen de 60 centímetros el ancho de la zanja. Y separación entre ellas, entre zanjas, al eje de 80 metros, ¿sí? Entonces podemos tener 1, 2, 3 zanjas, 4, dependiendo del área que tengamos o del líquido que se tenga que filtrar. Y entre la separación entre ellas, 80 como mínimo. Para el diseño, pues, de las zanjas de filtración, pues va a estar como funciona la disposición segura del efluente de la fosa mediante oxidación e infiltración al subsuelo. En ocasiones no necesariamente la zanja de filtración va a servir para filtrar aguas provenientes de los tanques sépticos, no, también pluviales, ¿sí? También en muchas zonas, ya sea condominios o dependiendo de la edificación, pues, hacen sus zanjas de filtración. En zonas jardinadas de residenciales o a un conjunto habitacional, hacen zanjas de filtración, ¿sí? No necesariamente para agua pluvial, no necesariamente agua residual. Sirven para ambas. Y como parte de estas instalaciones están las cajas de distribución, lo que digamos una caja de distribución, donde va a llegar el efluente del tanque séptico y de ahí va a distribuir hacia 1, 2, 3, dependiendo las zanjas que se diseñen. Vamos a tener una distribución en serie, ¿sí? Que consiste en un grupo de zanjas conectadas en serie mediante tubos. Cada zanja va a funcionar hasta su saturación. Y se pueden construir en cualquier tipo de terreno, desde luego que tenga buena capacidad de filtración. Y también se tiene la distribución en paralelo. En paralelo es un conjunto de zanjas interconectadas por medio de tubos en un sistema continuo. Entonces, independientemente de la conexión, si ya sea en serie, paralelo, pues va a depender mucho del área que se tenga. Para esto, pues se debe de tener una buena área de terreno para poder construir las zanjas de filtración. ¿Sí? Y para nuestro campo de absorción, que es el conjunto de varias zanjas, pues por lo regular se mete en tubería de PVC sanitario de 4 pulgadas de diámetro, que va a servir para conducir el efluente del tanque séptico hacia la caja de distribución, ¿sí? Y de estas cajas hacia las zanjas de absorción. La cantidad pues va a depender de la distancia del tanque que se tenga hasta este campo.
A los tubos ya de los que están instalados en las zanjas se le hacen agujeros de más o menos de 1.5 centímetros de diámetro, ¿sí? En la parte que va a sentar hacia el filtro de grava. Y estos van a estar separados por 20 centímetros en forma de 3 volúmenes. Bueno, es una palabra técnica que así se conoce. No nomás es para orificios, sino también para empotres, entre otros sistemas que se tienen, ¿no? 3 bolillos quiere decir que van en zigzag, ¿sí? En 20 centímetros entre ellos, pero entre uno y otro que están en zigzag pues van a ir de 10 centímetros, ¿sí? Claro está que esto se hacía anteriormente a la tubería de PVC, se le hacían los orificios, ¿sí? Dependiendo del taladro, ¿verdad? El diámetro. Ahora pues ya existen tuberías ranuradas, ¿sí? Antes eran pues, circulares, ahorita pues son rectangulares la ranura que tienen las tuberías, ¿verdad? Pero ya hay en el mercado tubería ranurada de PVC. Y para los rellenos pues se usa tesontle o grava de 2 a 5 centímetros de diámetro como primera capa, ¿sí? Y tierra producto de la excavación para el relleno final. Esta pues se va haciendo, la zanja se va haciendo con tesontle, grava, luego viene lo que es la que va a ir formando las camas, y ya después viene lo que es la tubería, más tesontle y grava el relleno, y ya como dice aquí la capa final de tierra que es el producto de la excavación, pues ya son como unos 10 centímetros que al final se cubre la zanja, pero todo lo demás lleva material filtrante. Dentro de la zanja, pues nos van a ayudar a filtrarse lo que son las paredes, que es lo que se considera para el diseño, las paredes de las zanjas y el fondo. El fondo en ocasiones pues se omite porque con todos los residuos que lleva el agua residual, pues se va ahora sí colmatando, ¿no? O sea, se va haciendo una costra, una nata en el fondo. Y eso va a evitar la libre filtración del agua. Por eso se diseña para que las paredes de las zanjas sean el uso de la filtración. ¿Sí? Bien, entonces son camas de tesontle o grava. Los espesores pues van a variar. Por lo regular son de 3/4 a 1 pulgada de diámetro. ¿Sí? Y también lleva arena. O sea, lleva su tesontle, su grava, una capa de arena de 10 centímetros y luego el producto de la excavación. ¿Sí? Se supone que debe estar compactada al 90%, pero eso ya en un producto de la excavación pues es muy imposible alcanzar ese grado de compactación. Bueno, esta es una distribución, no sé si sea serio o paralelo, pero la forma que le demos va a ser indistinta, ¿no? No seria, no sé. La otra es paralelo, sí, 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 estos son en paralelo. No, este es en serie. Bueno, como sea, ¿no? Les digo que va a depender del terreno que tengamos. Este es otro tipo de distribución que podemos tener, ¿sí? Que podemos ir utilizando toda la zanja para hacer la conexión. A nosotros no nos permiten, va a ingresar un compañero, ya no lo dejamos pasar, ¿verdad? Déjelo pasar y hágale una pregunta para ver si se queda. Ya hasta se me perdió la presentación, ya, acá está. Yo creo que sí. Ay, es que, bueno, está bien. Bueno, entonces, pues, dependiendo de la longitud que nos dé de zanja, nosotros podemos hacer la distribución
en base al tamaño del terreno, ¿verdad? Nos dicen que pues la longitud de zanja no debe de ser mayor a 30 metros, ¿verdad? También por cuestiones de pendiente, ¿sí? Sino que ya, si nos da 90 metros, vamos a tener 3 zanjas de 30. O podemos hacer una distribución de este tipo, ¿sí? Y esos 90 metros irlos distribuyendo en todo este arreglo, ¿verdad? O sea, es lo que comúnmente se realiza, ¿sí? En una ocasión, ya tiene algunos años o muchos, hice un proyecto, yo lo hice solito, de una línea de conducción de agua residual para recarga, ¿sí? Ese se llamó el proyecto. Esta salía de la planta de tratamiento que está ahí ¿cómo se llama? En una planta de tratamiento que está en el Panteón San Lorenzo Tezonco. Allá a un lado de ese panteón que está en un cerrito del panteón, en el Cerro de la Estrella, precisamente. Ahí hay una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces de ahí se sacó la línea de conducción por medio de bombeo, se subió hasta el cerro, hasta lo más alto del cerro, ahí donde se puso una caja de distribución, ¿sí? Y toda esa tubería, pues, normal. Y ya posterior a esa, se descargó por medio de una sola zanja, a un escurrimiento natural, ¿sí? Para filtración. Por eso se le llamó línea de conducción de recarga, ¿verdad? Para ayudar a la recarga del subsuelo. Pero ya estaban bombeando aguas residuales, ya tratadas, desde luego, ¿sí? Y creo que todavía está funcionando esa línea, ¿sí? Bien. Bueno, esta es otra distribución en paralelo, la anterior en serie, la anterior a esa, quién sabe, pero en fin. Y esos son lo que son los tipos de zanjas, ¿verdad? Aquí ponen una sección y demás, ¿sí? O sea, vienen de la vivienda, la fosa, y de la fosa a su distribución. No sé si les comenté que en una población de Oaxaca encontramos la fosa séptica proveniente de la escuela primaria, las aguas residuales hacia la fosa y de la fosa a zanjas de filtración. Y ahí mismo, por toda la humedad del subsuelo, tenían hortalizas. Los mismos maestros, que eran dos, creo, dos maestros ahí de la escuela primaria, a todos los alumnos, a los niños, ¿no? Les enseñaban cómo hacer sus hortalizas. O sea, muy bueno, ¿no? Claro, era toda esa humedad por medio de la zanja de aguas residuales. Entonces, al obtener el producto, pues sí, les tenían que dar una buena lavada, ¿no? Bien. Y para su diseño, pues nosotros debemos de conocer una tasa de filtración, es la que les digo, hay que hacer una prueba en el subsuelo haciendo una excavación, ¿sí? Quizás de 1 metro por 1 metro, saturarlo con agua y ver el grado de filtración que va a tener ese suelo. Esa es la que vamos a tener, la tasa de filtración, que vamos a ver cuántos litros por metro cuadrado y por día, o litros metros cuadrados día, en un día, cuántos litros se va a filtrar, ¿sí? No nomás se hace en una ocasión, sería, fue este resultado, no, se hacen 2, 3, hasta quizás 4 pruebas en el mismo sitio, ¿no? Ya que en el mismo sitio nos va a servir para filtrar el agua. Si no funciona, bueno, pues se busca otro sitio, ¿verdad? El volumen diario de aguas residuales, si tenemos zanjas y pozos, bueno, el volumen diario de aguas residuales que obtenemos de la fosa séptica, pues lo dividimos en dos, ¿no? La mitad teóricamente, se va a filtrar en las zanjas y la
otra mitad hacia los pozos, ¿sí? Y como les decía, los lados de filtración pues van a ser, no únicamente ahí se me fue la palabra, bueno, únicamente son los dos lados laterales que se toman en cuenta, ¿no? El fondo, pues, lo omitimos. Y la profundidad efectiva, pues, tenemos que, recuerden que van de 60 a 80 a 1 metro, ¿sí? De profundidad. Entonces, tomamos una media de profundidad efectiva, ¿sí? Entonces, calculamos el área que requerimos y después la longitud de la zanja. Y esta, pues, nos recomiendan que la máxima longitud de la zanja debe ser 30 metros. Claro, si nos da mucho más, pues tenemos que hacer un arreglo en serie, en paralelo, o como se tenga que hacer para repartir todo el efluente de la fosa séptica hacia la zanja. ¿Sí? Bien. Y por último, el pozo de absorción, ¿verdad? Que es una obra de ingeniería diseñada especialmente para filtrar aguas de lluvia o provenientes de la fosa séptica al subsuelo. ¿Sí? Está constituida por una captación o alcantarilla, una caja desarenadora y una caja de infiltración. Esta última va a funcionar como pozo o puede derivar sus excedentes a uno o más pozos. ¿Sí? Muchas veces se satura y el agua excedente pues la mandamos hacia otro pozo. Y así pues vamos conectando, ¿no? Dependiendo de los números de pozos que nos salgan. Aquí pues no se va a controlar la calidad del agua. Sí, ya está al filtrarse a la zona no va saturada en la que se espera se obtenga una depuración adicional antes de llegar al acuífero. Claro está, son filtros naturales, ¿no? Llega el agua proveniente de la fosa séptica todavía no al 100% degradada y ya por los mismos filtros que se le ponen al pozo, también de grava, tesontle, ¿sí? Pues se va a ir degradando conforme vaya filtrándose. Y posteriormente, pues los filtros naturales, ya cuando llega un acuífero, pues ya llega más degradada aún esta agua, ¿sí? Este va a consistir en una excavación en el suelo, por lo general de 1 metro por 1 metro y 2 metros de profundidad. Bueno, es lo que pozos pequeños, ¿no? Pero ahorita nos hacen otras recomendaciones. Son para pozos pequeños, poco líquido, ¿sí? Eso es como mínimo, en el cual se van a filtrar las aguas de lluvia o residuales de la fosa séptica, ¿sí? El pozo es un sistema vertical de filtración al subsuelo y a través de sus paredes y pisos permeables. Aquí, pues, a través del piso y de las paredes. Ya el pozo puede ser circular, puede ser cuadrado, puede ser rectangular, la forma es indistinta. Lo que sí, pues, se va a tener que mampostear, ya sea con el tipo de material que se tenga en la región, pero sí hay que dejar huecos en toda la pared, ¿sí? Y es ahí por donde se va a ir filtrando. Este mamposteo pues, nos va a servir para evitar caídos del terreno, ¿sí? Como retención nos va a servir y nos va a servir para filtrar, ¿verdad? Y esto pues, se va a rellenar con grava, como le decíamos, igual que las zanjas, grava o tesontle o material filtrante de la región, que va con de 3/4 a 1 pulgada de diámetro, aprox, ¿sí? Como les comentaba, pues pueden ser forma circular, cuadrada, rectangular, va a ser en terrenos que tengan buena filtración, que no sean inundables, para que los líquidos del tanque se filtren a través de la pared del fondo, del pozo, aunque muchas veces el fondo pues, se va a saturar por los residuos que llega a arrastrar el líquido o grasas, ¿no? Todo se va filtrando y como comentamos, el fondo pues se tapa muy rápidamente.
¿verdad? Por todos esos tipos de residuos. Y estos se pueden ademar o mampostear con los ladrillos o piedra de la región, que deben ser alternadamente, que deben de quedar huecos para la filtración del agua. Se recomiendan pozos que tengan, cuando son redondos, de 1.5 a 3 metros de diámetro, ¿sí? Mínimo 1.5, máximo 3 metros. Ya no más grandes, ya no. Y las profundidades de 3 a 6 metros. Por lo regular, pues con 3 metros está bien, ¿no? De profundidad. Muchas veces 6 metros, imagínense. Todo eso se va a rellenar, ¿sí? Y también para sus datos de diseño, igual necesitamos conocer la tasa de filtración y el volumen diario de aguas residuales que vamos a mandar al pozo. Y aquí vienen las formulitas, ¿no? Que para determinar el área de huecos requerida, sabiendo que el área de huecos es igual al área de ladrillos, que es una constante, ¿no? Que se toma el 50% de área de ladrillos y un 50% de huecos, ¿verdad? Y pues hay que calcular un área de requerida o un área de drenaje para calcular la profundidad del pozo, ya sea circular o ya sea cuadrado o rectangular, ¿sí? Y ya, es todo, así de rápido. Aquí tenemos que ya también lo tienen en un dibujito que les mandé, de una casita, es mi fosa séptica, y de la fosa séptica va hacia un pozo de absorción, y sus aguas excedentes hacia drenaje, ¿sí? Pues aquí viene el perfil de la fosa séptica, ya con todos sus datos que se requieren. Esto es lo tardado, ¿no? Esta es la talacha. El cálculo, como vieron, rapidísimo, pero ya al hacer todo el arreglo geométrico, como en todo proyecto, es lo que se tarda uno, ¿no? Sí, estar dando niveles y demás, y un chorro de cosas, ¿verdad? Entonces aquí es aguas residuales, y esta tubería es de aguas pluviales. De aquí ya me acordé. Vienen mis aguas pluviales, van al pozo de absorción, vienen mis aguas de la fosa. Ya me acordé. Estas son aguas residuales de unos baños, vienen a la fosa, de aquí salen a este registro, y del registro a drenaje general. Y aquí viene agua pluvial, que vienen al pozo de absorción, agua pluvial, y las aguas excedentes vienen al registro y se va. Lo único que se está filtrando aquí es por agua pluvial. El agua residual se va a drenaje general. Y las aguas excedentes de lluvia. Así fue como se diseñó esta parte, ¿sí? O sea, no es de la fosa al pozo, sino del agua pluvial al pozo y de la fosa directamente, pero ya agua tratada. Fue lo que pedían ahí las autoridades. Este pequeño proyectito se hizo para San Luis, ¿cómo se llama? Río Verde, para Río Verde en San Luis Potosí. Sí, el Río Verde ya casi está conurbado con San Luis, para un centro de atención a clientes de Telcel. Buen inicio de semana. ¿Cómo cree que ya es lunes, profe? Buen inicio de semana. Ya la semana empieza los sábados. No diga, profe. Ya no puedo cambiarme. Me dice que ya vamos a empezar de nuevo. Buen inicio. Buen inicio. Debería ser buen fin, ¿verdad? Pues sí. Buen fin. Ahí está ya. Ya me estaba preocupando. Ya Buen puedo fin. descansar en paz. Y
Buen fin y telero de semana. No, como que no rima, Mejor ¿verdad? aún. No, ni modo, sí, se queda. Así se queda. Así lo dejamos. Es que pensé que traía la planta general de este sistemita. Pero es eso como se diseñó aquí. Aguas de los baños de la bodega del centro de atención a clientes de Telcel, la fosa séptica, al registro y del registro a drenaje general. Agua pluvial, pozo de absorción y sus excedencias al registro para sacarlas al drenaje general. Y aquí viene su relleno, ¿no? Que lleva el pozo de absorción. Es un ejemplito nada más. Bien. Con esto, pues, con esta pequeña introducción de lo que es fosa séptica, zanjas y pozos, lo que le llamamos nosotros un saneamiento rural, ¿verdad? Que ya no es rural, también es urbano, pues ya podemos diseñar, ¿no? Y todavía les digo, en la actualidad todavía se diseñan ese tipo de estructuras, ¿sí? Y no, oye, pues eso ya fue, ¿no? Ya es arcaico, sí, pero pues todavía se diseña, ¿sí? Y así, pues se pueden proponer cosas sencillas, económicas y de fácil mantenimiento para poder ir depurando las aguas residuales, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a pasar lista, ya no le damos más vuelta al asunto. Entraron muy poquitos. Vamos a, les voy a subir un punto por su asistencia, menos al joven Pérez Hernández que llegó al último. No, pues no respingó. Yo sé, dice, ¿qué pasó? Pero a lo mejor ni Profe, sabe. ya ve. Ahora sí, si no digo nada, no dice nada. Pues también llegó ya casi al terminar la clase. A ver, No, ¿qué ¿cómo cree, tablas profe? de filtración tenemos? ¿O cómo las podemos construir? Por ahí me dijeron que le hiciera una pregunta. Ah, ya ve, profe. Pues bueno, que ya ve. Para que se gane su punto, oiga. Bueno, está Ya bien. parejo, profe. Ya parejo. Parejo deben de entrar todos, casi a la misma hora. Bueno, vamos a pasar lista. ¿Sale? Alvarado Avilés, Presente, profesor. Vázquez Martínez, Bautista Olivares, Benito Pérez, Presente, profesor. Bravo García, García Chávez, Presente, profe. Gómez Hernández, Presente, profesor. Buenas noches. bueno, Hernández Coyol, Él no se pudo conectar, profesor. Todo el día tuvo problemas con lo que fue su internet. De hecho, en las materias que voy con él, tampoco se pudo conectar. no, el tiempo estuvo medio feo ahora. Ajá, y entonces, pues, no se pudo conectar, de hecho, desde las primeras clases. Me comentó que si le podía decir. Sí, sí, no se preocupe, ya aquí le tomamos nota. Ok, gracias, profesor. Sí.
Hernández González, Presente, profesor. Jiménez Buendía, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. López Zárate, Martínez Lagos, Presente. Martínez García, Presente, profe. Muñiz Carro, Presente, profe. Ortega Bojorquez, Pérez García, Pérez Hernández, Presente. Reyes Betanzos, Presente. Rodríguez García, Presente, profesor. Rodríguez Hernández, Dice en el chat que presente. sí, Rodríguez Hernández. sí, gracias. Sí. Rojas Pérez, Romano Almanzar Presente. y Romero Cadena. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bien, ahí les puse. Ahorita le borro a Pérez Hernández, él no se merece el punto. Ya a los demás ahí les puse un 1 para que se ganen su punto. Bueno, Gracias. Muchas gracias, profesor. sí, el lunes pues no nos vamos a ver. Tengo reunión, creo que sí, ya les había comentado, ¿no? Sí, profe. Presidentes de academia. Entonces, pues ya ahí les aviso si nos vemos el miércoles o ya de plano, regresando de vacaciones, ¿sí? Bueno. Ok, sí, profesor. Bueno, entonces yo les mando un mensaje el mismo lunes, ¿no? O el martes, ¿saben qué? Pues ya. Bye bye. Para que ya no se Hasta pasen. luego, profesor. Sí, está bien. Sale pues. Cuídense mucho, buen fin de semana y nos estamos viendo más adelante. Sí, Buenas noches, profe. profesor. Gracias. Buenas Gracias, noches. profesor. profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta luego.